Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a su primer Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo organizado por la Asociación Peruana de Ceremonialistas. En primer término, quisiéramos agradecer a todos ustedes y a todos los ponentes, expositores, que con su presencia engalanan este primer Congreso Internacional realizado acá en el Perú. En ese sentido, queremos agradecer que en la mesa de honor se encuentran la señora presidente de la Asociación Peruana de Ceremonialistas, la señora Ana Cecilia Prado Salazar, así como el señor presidente de FISEC, el señor Raúl Herrera Echenique, de la señora presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ceremonial y Protocolo, la señora Ruth Ureta de Rayo, así como de la doctora Dolores del Mar Sánchez. Ella es presidenta de la Sociedad de Estudios Institucionales de España, a la cual nosotros nos sentimos muy agradecidos de que usted se encuentre acá en el Perú. Invito a la señora Ana Cecilia Prado Salazar, presidente de la Asociación Peruana de Ceremonialistas del Perú, para hacer uso de la palabra y apertura de este primer Congreso Internacional. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Señores y señoras de miembros de la mesa, reciban ustedes un saludo especial. En realidad es muy grato tenerlos a todos ustedes acompañándonos en el inicio de este primer Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo organizado por nuestra Asociación Peruana de Ceremonialistas. Para muchos de ustedes probablemente nuestra organización es novedosa. Agradecemos mucho la convocatoria que hemos tenido de muchos sectores y de distintas provincias del interior del país. Por eso que me permito darles a ustedes alguna referencia respecto a nuestra organización. Hace 4 años, un grupo de profesionales convocados por quien habla, nos reunimos para analizar la necesidad e importancia de formar una organización representativa de los intereses del protocolo y ceremonial en nuestro país. Después de algunas deliberaciones, nosotros consideramos pertinente conformar una asociación, la Asociación Peruana de Ceremonialistas. Es así que un 17 de octubre nosotros constituimos formalmente y luego procedimos a la inscripción en los registros públicos. ¿Qué más contarles? Que estando a puertas del bicentenario en el 2021 y después de evaluar resultados de trabajo y experiencias del Foro Internacional de Ceremonial que realizamos el año pasado, en noviembre también en la ciudad de Lima, los directivos de ACER consideramos pertinente desarrollar algo propio, una propuesta propia, y por lo tanto nos decidimos a hacer un congreso internacional, el primer congreso internacional que hoy se hace realidad y que lo compartimos con todos ustedes. Empezó como una idea y hoy es una realidad, como nacen todos los eventos, ¿no? ¿Por qué Congreso de Comunicación y Protocolo? Por varias razones. En primer lugar, y creo que lo hemos venido conversando en estos días con los colegas que nos han visitado de distintos países, principalmente con la doctora Dolores, pues caminan juntas. El protocolo y la comunicación caminan juntos. Los que estamos en este campo de estudio lo sabemos, pero esto no lo entiende todo el mundo, así que hay que explicarlo, hay que difundirlo, hay que hacerlo comprender, y creo que el espacio propicio para fomentar su comprensión, su diálogo, su interpretación, su difusión son los eventos académicos, y por eso es que la Asociación Peruana de Ceremonialistas se decidió hacer este primer congreso y denominarlo Congreso de Comunicación y Protocolo. Pero esto a veces no es posible hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de organizaciones e instituciones representativas
Y aquí yo quiero reconocer que quienes nos acompañan en la mesa de honor, el Foro Interamericano de Comunicación Estratégica, con el doctor Raúl Herrera Echenique, de nacionalidad chilena, fue uno de los primeros en aunarse a este llamado. Y por supuesto la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos cobija, porque este recinto lo tiene la institución Raúl Porras Barrenechea, que es la que en estos momentos nos cobija en este espacio, que también es parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo está la Sociedad de Estudios Institucionales y la presidenta también de la Asociación Guatemalteca de Ceremonial y Protocolo, la señora Ruth Rayo. Entonces, como les decía, han venido adherencias posteriores, sin embargo creo que las primeras y las representativas en el sentido de que aglutinan a profesionales de la comunicación, a profesionales del protocolo y el ceremonial, son relevantes. Por eso es que nos acompañan hoy en la mesa y quiero destacar la presencia de ellos y su participación decidida, su colaboración y su compromiso con la Asociación Peruana de Ceremonialistas. Bueno, estos años no han sido fáciles, pero han sido años de trabajo, años de resultados, de muchos resultados felizmente positivos que podemos compartir con ustedes. Hemos avanzado mucho, son 4 años, hemos tenido una presencia nacional e internacional, hemos conformado consejos regionales en el interior del país, en el centro, en la ciudad de Huancayo, y en el sur, en la ciudad de Arequipa, y estamos también en coordinación de hacerlo en el norte del país. La sede, por supuesto, es la ciudad de Lima, y están invitados todos aquellos que radican en esta ciudad y que nos visitan de otros lugares a pertenecer a nuestra organización y compartir este sueño que poco a poco se viene haciendo realidad. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, amigos de 9 países que nos acompañan en este programa de Congreso de Protocolo, de Comunicación y Protocolo. Darles también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy esta tarde, que vienen de distintos puntos del país, eso hay que destacarlo. Ese interés de docentes universitarios, de jefes de protocolo, de comunicación, de distintos sectores, tanto privados como públicos. Y por supuesto la juventud que también quiere conocer de protocolo, que quiere compartir un poco más del tema de la comunicación. Y yo creo que estos 3 días van a ser 3 días fabulosos, 3 días de aprendizaje, de experiencias, de amistad, de comprensión, de respeto, de solidaridad, porque de eso se trata. Los eventos se hacen para eso, para compartir un poco de todo, y yo creo que estamos encaminados en ese propósito y supongo que ustedes lo van a poder corroborar al finalizar este evento. Bueno, dar la apertura correspondiente a nuestro primer Congreso de Comunicación y Protocolo y darles la bienvenida a todos ustedes y dejo aperturado el certamen. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana Cecilia Prado Salazar, por dar por iniciado este primer Congreso Internacional de Comunicación y Protocolo. Y como dijo la señora Presidente, empezamos esta mañana de conferencias. Y en esta tarde, como inicio, tenemos la ponencia magistral a cargo de la doctora Dolores del Mar Sánchez González, con su ponencia de ceremonial y protocolo de Estado, la imagen del poder. Invitamos a la doctora Dolores del Mar para esta primera conferencia magistral.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida, señora presidenta, señoras compañeros de profesión y oficio y de investigación, señoras y señores. Es para mí un inmenso placer el encontrarme esta vez aquí. No es mi primera vez en Lima, como ya se ha dicho, pero es una ciudad tan acogedora, tan maravillosa y con tan buena gastronomía que siempre es un placer el cruzar el charco y, como dicen por mi tierra, París bien vale una misa. Bueno, voy a entretenerles un poco. Yo uno la doble condición, por un lado, de ser profesora, soy catedrática de la Facultad de Derecho de la UNED, y además pues soy la presidenta de la Sociedad de Estudios Institucionales, que estoy aquí. Bueno, soy muchas cosas más. Al final es que soy una ratita y me gusta meterme en todos los agujeros. Entonces también dirigimos una revista, estamos montando un congreso al que les invito a todos en el mes de mayo en Madrid, también un congreso. El quinto congreso va a ser nuestro quinto congreso internacional sobre ceremonial y protocolo contemporáneo, y se desarrollará en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Y bueno, pues también, como les he dicho, París bien vale una misa. Entonces ir a Madrid también merece la pena para ir por muchas cosas, pero también pues, sobre todo por esto. Cuando me ofrecieron, y por supuesto lo primero es agradecer a la Asociación Peruana de Ceremonial y Protocolo el ofrecimiento de poder estar aquí con ustedes comunicando, cuando me preguntaron sobre un tema que pudiera encajar en lo que eran las líneas temáticas de este congreso, yo necesariamente pensé en quizás el tema más árido o el menos reconocido o el que tiene más complejidad, o no sé cómo calificarlo, pero yo creo que es el más importante actualmente para lo que es una sociedad moderna, que es el cuidar el ceremonial y el protocolo de su Estado. ¿Por qué? Pues porque lo que nos estamos jugando es la imagen del poder, nos estamos jugando nuestra propia credibilidad. Es como si con los actos que el Estado organizara estuviéramos creando una determinada marca, y esa marca es la que va a ser nuestra embajadora en el extranjero, y esa marca es la que va a potenciar algo tan importante como, por ejemplo, el desarrollo empresarial e industrial de nuestro propio país. Nuestra credibilidad va en ello, por lo tanto creo que debemos cuidar específicamente esa faceta. Si pasamos a la siguiente diapositiva. El mayor problema que tenemos nosotros en España, donde estamos intentando canalizar como una disciplina científica los estudios de protocolo, es el tratar de determinar o definir qué es el protocolo. No hemos conseguido una unanimidad, pero la verdad es que yo lo que creo es que debemos seguir las recomendaciones de la última edición del diccionario de la Real Academia, y en el que, tras muchas deliberaciones y tras muchos comentarios en el sentido, muchas sugerencias de superar los mensajes que estaban desfasados, nos dice que el protocolo es el conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Con lo cual ya nos está encauzando o enderezando por dónde van los tiros. Es decir, ¿qué es eso del protocolo? Bueno, pues el protocolo son normas. Algunas normas serán jurídicas, aunque estas normas jurídicas no son normas penales, es decir, no le cortamos la cabeza a alguien porque coloque mal una bandera, aunque a más de uno habría que habérsela cortado. Pero lo que sí que ocurre es que existe un cierto código normativo que es el que nos ayuda a plantear unos determinados actos en los que existen una cierta formalidad, una cierta solemnidad. Sobre todo, es decir, el campo donde mayor desarrollo tiene el protocolo, evidentemente, es en el Estado. O sea, no solamente en cuestiones diplomáticas o a efectos de las relaciones con otros estados, sino también específicamente en lo que es la visibilidad de las propias instituciones para los administrados. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos que
podemos definir el ceremonial siguiendo con el diccionario de la Real Academia. Sé que esto es muy pobre, que les tendría que traer mis propias definiciones, pero tampoco quiero pecar de dogmática y tampoco creo que todo el mundo tenga que seguir a pies juntillas lo que dice uno. Para eso tenemos órganos como la Real Academia, que bueno, son los que nos van encauzando un poquito. Nos dicen que es una serie o un conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. Luego, ¿el ceremonial y el protocolo es lo mismo? Pues parece que no, parece que no. ¿Por qué no? Pues porque el protocolo son normas y el ceremonial es procedimiento. La siguiente diapositiva. El ceremonial, por lo tanto, nos da las pautas que debemos seguir específicamente en la ejecución de un determinado acto. ¿Y por qué es esto importante? Pues porque si le das, se va a ir marcando. Cuando nosotros organizamos un acto de Estado, lo que estamos intentando es transmitir una determinada imagen de una institución político-administrativa. Ahí he puesto un acto que está presidido por Sus Majestades y verán que los ven con una determinada vestimenta, con unos determinados códigos y siguiendo unos determinados parámetros. Pues bien, para organizar cualquier acto de Estado tenemos que contar con el protocolo que nos va a decir cuáles son las normas que nosotros que debemos seguir. Insisto, no se trata de nada encorsetado, rígido, estrecho, que no se pueda modificar o, como nos dicen en los periódicos, saltarse el protocolo. No, el protocolo no se salta, el protocolo no se rompe. ¿Se cumple o no se cumple? Pero no es algo que podamos prescindir de él. Si prescindimos, lo hacemos con un determinado sentido. Probablemente cuando prescindamos del protocolo es porque queremos transmitir un mensaje de que estamos precisamente prescindiendo de ese protocolo. Pues bien, con ese conjunto de normas, con ese procedimiento, nosotros lo que realizamos es una acción de comunicación. Es decir, nosotros, las instituciones políticas, lo que hacen es buscar sus targets, sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de las instituciones políticas administrativas? Sus públicos, los administrados. Por lo tanto, las instituciones políticas de un país deben ser escrupulosamente respetables con lo que es el protocolo del Estado, el protocolo oficial del Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto es muy importante porque, y esto lo vamos a ver no solamente ahora, sino también en la próxima intervención que yo haga, una cosa son las formas de Estado y otra cosa son las formas de gobierno. Las formas de Estado son los diferentes modelos que un Estado puede adoptar. Es decir, un Estado puede ser una monarquía, puede ser una república, puede ser una dictadura. Pero en lo que estamos seguros es en que siempre habrá protocolo. O sea, hay mucha dogmática en torno a esto y se pretende quitar o suprimir el protocolo como algo inútil. Y todas las vertientes, todas las variantes de aglutinación del poder tienen elementos protocolares, tienen normas que nos dicen cómo debemos centrarnos, cómo debemos ver, cómo debemos preparar los actos para que los demás los puedan ver. Por lo tanto, con eso podemos jugar. No se trata de crear una plantilla y sistemáticamente calcarla, porque lo importante no son específicamente esas normas, sino que lo importante es la comunicación que estamos logrando por el acto. Si no, sería muy sencillo. Tendremos un cajón de plantillas, sacamos la plantilla, la aplicamos al acto y ya está. No, eso no es. Es decir, no es coger y repetir todos los actos y hacer todos los actos absolutamente iguales y que sean un calco unos de otros, sino que nosotros debemos adaptarlo al mensaje que estamos transmitiendo o que queremos transmitir. Por lo tanto, tendremos diferentes formas de Estado. Todas ellas tienen protocolo y tenemos diferentes formas de gobierno. La siguiente diapositiva. Tengo un cuadro donde ven que hay diferentes tipos de monarquías. No todas las monarquías son iguales. Hay monarquías, ahora mismo no lo veo muy bien por aquí, pero hay monarquías absolutas, hay monarquías parlamentarias, hay monarquías constitucionales, hay monarquías de partido, que es en la que yo creo que estamos transformando sin que la gente en España se esté enterando. Estamos llegando a la monarquía de partidos.
Y luego también tenemos, evidentemente, las dictaduras o estados autoritarios, que bueno, esto nos da lo mismo del estado del tipo que sean, porque son dictaduras, está claro. Y por último tendremos las repúblicas, donde también en función de cómo estén organizados los poderes existirán unos determinados tipos de república u otros. ¿Cómo vamos a notar las diferencias? Pues observando precisamente sus actos de Estado. ¿Pasas a la siguiente diapositiva? Por lo tanto, nosotros, si nos preguntamos qué elementos son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar un protocolo de Estado o a la hora de analizar el protocolo de Estado para preparar un determinado acto oficial, tendremos que tener en cuenta todo esto. ¿Si le das? El protocolo de Estado comprende, por un lado, las normas sobre precedencias. Es muy importante el saber quién está delante y quién está detrás. No es, demagógicamente se considera que eso es, quita la libertad, quita la igualdad, no somos todos iguales, da lo mismo. No, ojo, cuidado. En un sistema democrático no es lo mismo el que ha sido elegido por 25 votos que el que ha sido elegido por 25 millones. O sea, piénsenlo. Entonces, evidentemente, la precedencia en un Estado democrático se otorgará en función de la cantidad de personas, es decir, la representatividad que tiene esa persona. Y lo que no podemos hacer es ofender a sus votantes. Luego, la precedencia existe en cualquier Estado del mundo. En algunas se girarán por otros principios, pero en un Estado democrático debe atender específicamente a eso, al nivel de representatividad que tiene. Y a la prevalencia, como ocurre por ejemplo en España, o debería ocurrir, porque también hay algún fleco por ahí todavía suelto, a la preferencia de los cargos elegidos sobre los cargos de designación. Es decir, no es lo mismo la persona que se ha sometido a un plebiscito, a unas votaciones y ha sido elegida por X votos, que cuando luego después esa persona dice, a ver, fulanito, menganito y zutanito vais a ser mi director de comunicación. Esa persona no ha sido elegida, esa persona está designada. Por lo tanto, la designación no puede nunca prevalecer sobre lo que es la elegibilidad. No debería nunca prevalecer, aunque bueno, esto todavía queda en los límites de la utopía. Evidentemente, junto con la normativa de precedencias, es importante tener en cuenta la normativa sobre presidencias, establecer cómo se establecen las presidencias, en qué casos se debe ceder la presidencia, si es potestad o no, si es facultativo del anfitrión el ceder esa presidencia, es decir, los parámetros en los que nos vamos a mover a la hora de poder organizar pues mesas como una mesa presidencial. Junto con ello, también, y lo más importante, es establecer ante qué tipo de acto estamos. Esto no ocurre en todos los países, pero sí que es importante el saber si estamos ante un acto oficial, un acto del Estado, o no, porque por el mero hecho de que aparezca una autoridad del Estado, no automáticamente todos los actos son actos del Estado. Actos del Estado son los actos que organizan las autoridades del Estado, pero no todos aquellos a los que las autoridades del Estado asisten. No, es que viene el regidor de mi municipalidad, ya es un acto oficial. Pues no, pues porque, por ejemplo, esta mañana nos ha recibido la regidora de la municipalidad de Miraflores en un acto, nos ha dado la bienvenida, en donde nos ha hablado de su municipalidad, nos ha estado explicando un poco sus condicionantes, sus paradigmas y cuál es su programa de gobierno, y nos ha hecho unos obsequios. ¿Eso es un acto oficial? Pues no, o sea, es un acto social, un acto de relaciones institucionales, si ustedes quieren, o de relaciones públicas, mejor, porque ellos estarían más, no están relacionándose con nosotros en cuanto que somos presidentes de una determinada asociación, sino en cuanto que somos un congreso que se está celebrando en su municipalidad, o sea que es un acto más bien de relaciones públicas. Por lo tanto, precedencias, presidencias y clasificación de actos. Vexilología y heráldica oficial, la normativa o los códigos de las banderas. Y esto es muy importante porque
Puede parecernos una tontería, pero todavía está en la mente de todos los españoles aquella vez que Nadal, nuestro tenista número 1, ganó, me parece que fue el Roland Garros, y en vez de poner el himno nacional de España actual, pusieron el himno de la época de la República. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esto que es meramente anecdótico, evidentemente no vamos a declarar la guerra a los franceses ni les vamos a bombardear, aunque nos guste o queramos, no lo vamos a hacer, sino que diremos, pues qué barbaridad, ¿no? O sea, qué mal habéis quedado, nada más, pero puede serlo. Porque, por ejemplo, con la primera vez que España entabló relaciones con Corea, no sé si, creo que Corea del Sur, no sé si Corea del Sur o Corea del Norte, ahora mismo no sé cuál de las dos, me lo contó precisamente una de las personas que estaban encargadas. La primera vez que se entablaron relaciones con Corea, la bandera de Corea tiene 2 posiciones, y en una de ellas, que es ponerla invertida, la señal es la de guerra, o sea, el mensaje es el de guerra. Luego, cuando tú recibes a las autoridades coreanas y te encuentras con que les tienes la bandera mal colocada, pues esperemos no declararles la guerra, o sea, que fíjense si es importante. Por lo tanto, el conocimiento de las banderas, los escudos, los himnos de cada una de las instituciones del Estado, de otros estados, ayudarán a ese protocolo y ceremonial de Estado. Por supuesto, la normativa existente sobre la jefatura del Estado hay que conocerla. Hay que saber en qué tipo de jefatura es, hay que saber de qué órganos está formada y hay que saber quién es quién, es una especie de glosario o agenda donde viene cada uno de los que están, ¿no? Saber quiénes son los que están al frente de cada uno de esos órganos. Porque si nosotros vamos a organizar un acto, lo mínimo que tenemos es que conocer a las personas que van a estar relacionándose con nosotros, si no, mal vamos a organizarlo. Luego está otro aspecto que ayer preguntaba yo y tal, que es el de los tratamientos oficiales. Bueno, ustedes saben que hay muchas razones por las que se les puede otorgar un tratamiento a una determinada persona. En la vieja Europa tenemos tratamientos debidos, por ejemplo, a títulos nobiliarios. En función del título nobiliario que tenga la persona puede tener un determinado tratamiento. Ojo, eso no condiciona para nada los actos oficiales. O sea, porque el tratamiento que debes ostentar está en relación con el acto en el que estás exhibiéndolo. Es decir, que venga un conde, que venga un duque o que venga cualquier noble a un acto oficial del Estado no repercute lo más mínimo. Lo que sí que puede influir son otro tipo de tratamientos que son específicamente los tratamientos de las autoridades y ahora les hablaré más de ello. Por supuesto, hay que conocer la reglamentación de honores, si hay que rendir unos determinados honores a una determinada autoridad, a qué autoridades se le rinden y no solamente rendir honores, sino el establecimiento de toda un eje de elementos en torno a cómo se debe ser recibido, quién debe recibir, cómo se ha hecho en otras ocasiones, todos esos elementos se tienen que tener en cuenta. Y por último, la normativa protocolaria de cada uno de los poderes del Estado. Porque se supone que existe un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, y cada uno de esos poderes tendrá su normativa protocolaria específica, o debería tenerla. O sea, que es conveniente insinuar y decirles a nuestros políticos y decirles a nuestras instituciones que deben tener una normativa preparada y entre sus propios miembros establecer sus propias precedencias y tener unos manuales internos donde puedan acudir en cualquier momento para echar mano y poder organizar perfectamente los actos. Evidentemente, luego ya depende de la organización que tenga el Estado. En el caso de España, como saben, estamos un Estado con una estructura autonómica. Para los que no sepan, les diré que eso es como una especie de pseudo-federalismo o federalismo light. Es decir, tenemos los inconvenientes del federalismo, pero no tenemos sus ventajas. Están deslindadas ciertas competencias, lo cual quiere decir que además de tener nuestro presidente de gobierno, cada uno de los territorios del país tiene su propio presidente de gobierno, entre comillas, o sea, porque tiene un presidente de la comunidad autónoma. Esto evidentemente dificulta bastante las cosas, como ahora podemos ver.
Y por último, como ya les decía, dentro de lo que es el protocolo de Estado, yo suelo incluir un aspecto que es el derecho premial. ¿Qué es el derecho premial? Bien, el derecho premial es la vertiente opuesta al derecho penal. Todos los estados se arrogan la capacidad de sancionar a todo aquel que vulnera el orden jurídico. Y si tú cometes una infracción de tráfico te sancionan, hay sanciones que son administrativas, si tú robas o matas a alguien hay una sanción penal. Junto con esa variante de actuación de la administración en la sociedad, hay otra variante de actuación que es precisamente la premiativa. Es decir, no vale solamente sancionar al que comete un ilícito, sino que debemos premiar las buenas conductas. Y es ahí donde surgen las diferentes órdenes y condecoraciones que se otorgan a determinadas personas en reconocimiento a una serie de méritos. Ojo, ¿por qué le vamos a quitar a una persona que tiene un mérito, un reconocimiento? ¿Somos todos iguales? No, pero es que mira, esta persona es excepcional, ha salvado, poniendo en riesgo su vida a toda una familia en un incendio, vamos a darle una medalla porque es un acto heroico, ¿no? Es decir, existe una variante que es ese derecho premial y los premiados por el Estado, evidentemente cuando es el Estado el que ejerce esa capacidad de premiación, tienen que ser considerados por parte de su protocolo, del protocolo oficial. Bien, siguiente diapositiva. No sé cómo voy de tiempo, siempre yo que me rollo mucho, pero bueno. En España, por lo tanto, tenemos un organigrama para que vayan, simplemente para que vean ustedes. Esto lo he tratado de representar con imágenes o ilustraciones que son específicamente españolas, porque tampoco conozco también las instituciones peruanas, pero bueno, para el siguiente congreso prometo tenerlo, si cuentan conmigo. En España existe una constitución, existe una jefatura del Estado, que es un poder fundamentalmente simbólico, y entre cuyas funciones se ha quedado exclusivamente la de otorgar títulos nobiliarios y el ejercer un cierto poder premial, unas ciertas condecoraciones. Por debajo tenemos un ejecutivo que está en manos del gobierno, un legislativo que lo detentan las Cortes y un poder judicial. Tenemos el contrasentido de que el Ministerio Fiscal, que en teoría forma parte de la Administración de Justicia, bueno, en teoría no, forma parte de la Administración de Justicia, no forma parte del Consejo General del Poder Judicial, ni forma parte como tal del Poder Judicial, o sea, forma parte del Ejecutivo. Y es el Ejecutivo el que insta en muchas ocasiones al Fiscal General del Estado a actuar, lo cual ya nos está complicando bastante el asunto. Ya ahí tenemos algo cuanto menos cuestionable. En segundo lugar, tenemos unas Cortes que tienen su propia reglamentación protocolaria, no solamente su procedimiento en cuanto a actuaciones, sino también cómo se realizan los actos solemnes e incluso disponen de unas determinadas condecoraciones, como ahora les enseñaré. Y por último, la Constitución española se inventó una cosa, que es el Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano que no tiene trascendencia política, vamos a ver, tiene mucha trascendencia política, pero no tiene tradición histórica, sino que es un calco, una copia de lo que hacían los italianos. Creamos un órgano judicial que resulta que ahora sus miembros están nombrados por los políticos de los dos partidos mayoritarios y de los demás partidos, con lo cual la independencia de nuestro Poder Judicial, estoy hablando de España, con que tengo conocimiento de causa, pues es bastante más que cuestionable. O sea, solamente digo esto. Siguiente diapositiva. ¿Qué ocurre con el tema de las precedencias? Bien, pues que en España vemos que existe todo un baile a la hora de indicar las precedencias. Siguiente diapositiva. Cuando viene un presidente de una comunidad autónoma, lo lógico es que el jefe del Estado, que por si no saben es este señor, lo lógico es que ese señor tenga la derecha y el presidente de la comunidad autónoma esté a su izquierda.
como corresponde además con las banderas, porque la bandera de la derecha es la bandera de España, que además por ley debe ocupar el lugar preferente y siempre es la derecha, y la otra es la bandera de Euskadi. Pasa a la siguiente diapositiva. Cuando vemos aquí al anterior presidente de gobierno, Mariano Rajoy, con Artur Mas, a presidencia de gobierno se les ocurrió jugar con las banderas y al final les salió un totum revolutum. Ahí ya estaban peleados los catalanes con el gobierno central, evitaron que miraban, y los fotógrafos, que son muy malos, siempre van a pillarte la foto. Entonces ven que va uno mirando por un lado, otro para otra. Esa forma de colocar las banderas, en este lado también hay 3, en mástiles de 3, normalmente solo se utiliza para países extranjeros. Pero no sabemos por qué, a qué persona se le ocurrió el jugar con estas banderas para evitar, sobre todo, el poner la bandera española y la bandera catalana y que los catalanes se sintieran ofendidos o organizaran alguna. Con lo cual, pues sacaron las 3 banderas a paseo. Siguiente diapositiva. Aquí sí que tenemos a nuestro presidente de gobierno colocado correctamente en la derecha. Sobre todo cuando se reúnen con los catalanes, procura tener siempre el sitio preferente para señalar el mensaje. Siguiente diapositiva. Pero, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Pues que con esto de los juegos, sobre todo de las autonomías, vamos a jugar o con banderas o vamos a jugar con precedencias. Este es un acto sobre el que, bueno, pueden leer en el blog de mi compañera Marita, de María de la Serna, que hizo un post buenísimo sobre este acto, en el que todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque se correspondía con un momento en el que el presidente de gobierno, que Mariano Rajoy, no estaba en el país y por lo tanto estaba la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la señora que está ahí sentada, estaba de vicepresidenta, o sea, de presidenta en funciones, evidentemente, ¿no? Entonces se convocó un acto por parte de los empresarios de la patronal catalana y habían invitado al presidente de gobierno y habían invitado a Artur Mas, que es el presidente de la Generalitat catalana, de la autonomía catalana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el presidente catalán se niega a ir a cualquier acto en el que no sea él, no lo presida él y por supuesto no sean suyas las últimas palabras. Con lo cual, en el último momento, cuando se enteró que iba Soraya Sáenz de Santamaría, que en el orden de precedencias ocupa un lugar posterior al suyo, pero dado que estaba siendo sustituida, o sea, que sustituía al presidente de gobierno, tenía derecho, y además por decreto, tenía derecho a ocupar el lugar del presidente de gobierno, pues evidentemente no fue. Bien, aquí observamos como muchas veces los responsables son nuestros compañeros de prensa, porque esta imagen no es correcta. O sea, ustedes ven ahí a Soraya, ven a un señor a la izquierda, ven una silla vacía y ven una silla a la derecha. En realidad ahí había 5 sillas. Había 5 sillas y la silla que estaba vacía no era de Artur Mas, porque evidentemente tú no vas a organizar un acto si sabes que el señor no va a aparecer. Había un señor que se había levantado y había ido a hacer algo. Entonces, para escenificar, ¡pum! Y entonces automáticamente la prensa es: uy, el presidente Mas no acude, da el desplante al gobierno español, ejerce sus derechos porque está tatín, patatán, patatán. O sea, fíjense qué tontería, máxime cuando esto no tenía absolutamente nada que ver con un acto de Estado. Es decir, era un acto particular, era un acto empresarial, era un acto de la Confederación de Estados y no teníamos por qué haber organizado tanto. En realidad no estabas ofendiendo a la vicepresidenta de gobierno, estabas ofendiendo al anfitrión, que era el presidente de la Confederación de Empresarios Catalanes. O sea, que hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso lo que les decía antes, de determinar con claridad cuál es la clasificación de los actos, ante qué acto estamos, para precisamente determinar si se aplican precedencias o no se aplican precedencias. Porque si a mí mi casa viene el rey, yo no tengo por qué cederle el sitio. Está en mi casa, porque mira, no, te sientas donde yo te pongo. Estás en mi casa, evidentemente. Si viene a comer, no le voy a poner un sitio de honor. Y claro, si soy yo la que va a su casa, pues tendré que tener cuidado y me tendré que poner donde él me diga que yo me pongo, ¿no? Pues eso es lo que ocurre aquí. Siguiente diapositiva. Aquí lo ven, el sitio que estaba vacío. Observan la picaresca de nuestros compañeros de prensa gráfica que buscan la noticia, con el protocolo, por supuesto, porque el protocolo es noticia,
en cuanto hay el más mínimo alboroto por parte de una autoridad. Siguiente diapositiva. Bien, junto con lo que es el tema de precedencias y clasificación de los actos, es muy importante el conocer a la perfección simbología oficial y entendiendo por simbología que también la jefatura del Estado es un símbolo. En nuestro país más todavía, porque es su carácter fundamental, es el de ser un símbolo. Luego, con determinadas acciones que verán ustedes en prensa, en realidad lo que estamos viendo es que se está atacando un determinado símbolo. Siguiente diapositiva. En Moncloa, en los últimos años, durante el gobierno del anterior presidente, don Mariano Rajoy, las banderas, no sabemos cómo ni por qué, bueno, sí lo sabemos, o sea, eran guiños, nos dicen que si son guiños a Europa, que si somos Europa, que si no somos Europa. Lo cierto es que la bandera europea solamente es obligatorio que ondee en las instituciones político-administrativas y en determinados días. Con lo cual, evidentemente, no cabe el pensar en que en presidencia de gobierno no ondee la bandera europea, pero hay una norma que dice que la bandera española debe ondear en sitio preferente. Y el sitio preferente es la derecha ceremonial. Y la derecha está ocupada ahí por la bandera europea, luego no sirve. Siguiente diapositiva. Pasa. Aquí tenemos mi cuestión. ¿Qué pasa? ¿Que nadie conoce en Moncloa la ley de banderas? Una rueda de prensa que yo no sé cómo se les ocurre dar una rueda de prensa de esa manera, tampoco, no sé quién fue el que estaba inspirado para hacer una rueda de prensa con la parte de atrás con un pasillo donde te puede pasar cualquiera en cualquier momento y te encuentras con gente pasando por detrás de la rueda de prensa y por supuesto los tiros de cámara que van a estar ahí pendientes de qué es lo que estás haciendo. Como ven, las banderas mal colocadas. ¡Ay! Se te ha ido para atrás. Ahí, la siguiente. Dicen que lo que se estaba tratando era de imitar a Francia, en la que Sarkozy en los últimos años había iniciado una política de colocar la bandera europea en la zona de la derecha, pero si observan las peanas verán que la bandera de Francia está adelantada, porque Europa no es Estados Unidos. Europa no es un ente soberano. Vamos, Europa, bueno, iba a decir una cosa muy fuerte porque no estoy en España, evidentemente. Es un proyecto, pero que está a medio construir o derruir, no lo sabemos muy bien a veces, ¿no? O sea, pero la Unión Europea, sus normas, sus decisiones, no tienen ninguna capacidad para aplicarlas en ninguno de los Estados miembros. Tienen que ser los propios Estados los que adopten la normativa de la Unión Europea y las publiquen en sus países. Por lo tanto, la Unión Europea no tiene una soberanía mayor de la que tiene Europa, todo lo contrario. Y si queremos verdaderamente cambiar las banderas, lo único que tenemos que hacer es cambiar la ley, como han hecho en Francia. Perdón, en Italia. En Italia cambiaron la legislación para que la bandera de Europa tuviera la precedencia. Entonces, lo hacemos. Siguiente. Bueno, ya cuando empezamos con los juegos de banderas, al final esto ya empieza a ser un despiporre. Esta foto es del año 2009 y ahí tenemos era vicepresidente de gobierno y a Patxi López. Bien, pues la colocación de esa bandera de la Unión Europea en medio, aparte de que está mal, evidentemente, induce a una idea sublime, pero que se te fija en la retina, y es que las dos cosas que están a los lados son iguales. Porque la bandera europea normalmente se coloca en los actos en los que recibes a gente de la Unión Europea a diferentes estados. Entonces, la idea que te viene a la cabeza es que España y Euskadi es lo mismo. Y no lo es. Sí, sabemos que por orden es 1, 2 y 3, lo sabemos. Pero el que no lo sabe, la idea que retiene, mira, Europa y 2 estados. Ahí está el fallo. O ahí está el truco, no lo sabemos. Siguiente.
Por lo demás, en España las banderas se convirtió durante mucho tiempo en un instrumento nacionalista y empezamos con el juego de banderas. Entonces tenemos a ayuntamientos donde por fin ondeaba, ese era el de Donosti, pues vuelven a las instituciones catalanas la bandera de España. Durante mucho tiempo en las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas se retiraba la bandera de España, no se ponía a ondear junto a las demás cuando es obligatorio que ondeen, y cuando había cambios políticos volvíamos a jugar con las banderas. ¿Sigue la siguiente? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con el tema de cuál es la verdadera precedencia de las banderas. Pero también hay muchos aspectos, otros aspectos que son importantes, como cómo se decreta o cómo se establece visualmente el luto en las banderas. Porque, bueno, aquí ya existe diferentes concepciones en nuestro país. Cuando ondean las banderas en el exterior, no hay que poner absolutamente nada. En cambio, allí tenían una bandera de España donde hay un crespón negro, está en la parte de fuera y están con un crespón negro, con lo cual para nosotros es algo que es incorrecto. Y luego aquí tienen una bandera de España ondeando en el interior, en un velatorio me parece que era, y normalmente la norma nos dice que, bueno, la norma más bien tradicional nos dice que la corbata debe ondear en la parte superior del mástil, y lo que han hecho es que le han pinchado el escudo. Incluso hay quien pincha el lacito negro, lo han pinchado el lacito, hay quien pincha el lacito negro en el escudo, lo cual es más que cuestionable. O sea, puedes pinchar el lazo negro en el escudo nacional. O sea, la siguiente. Y luego esto ya llega al esperpento de colocar cosas sobre la bandera. Bueno, todos conocen la típica bandera con el torito, ¿no?, que utilizan. Entonces, fíjense, esta es una foto que tomé yo, que me paro mucho en este tipo de cosas, en las fiestas del pueblo, en la que la bandera que está justamente debajo es la bandera de la dictadura, la bandera de Franco, es la bandera que tiene el águila de San Juan. Entonces habían cogido la bandera con el águila de San Juan, que se ve que es el águila de San Juan, pero no le habían puesto el escudo constitucional, sino que para no ponerlo, o sea, nos está diciendo que esa persona no está de acuerdo, el mensaje de las banderas, lo que había hecho es cortar un trozo de toro y ponerlo. Sigue la siguiente diapositiva. Y bueno, ya puestos a colocar cosas sobre las banderas, pues hay una conocida marca de embutidos que se llama España también, en la que, bueno, pues con ocasión del Mundial se regalaban banderas y colocaba el escudo de la compañía en medio de la bandera nacional, lo cual es esperpéntico. Siguiente. Pero además, fíjense en lo que paran los detalles, porque cuando la selección nacional española ganó su primera estrella, la tienen allí en la zona de la izquierda, resulta que un compañero mío, que era el presidente de la Academia de Genealogía y Heráldica, había advertido a la FIFA que el escudo que estaban utilizando era inconstitucional, porque el escudo que estaban utilizando llevaba el escusón de la Casa de Borbón de Francia, mientras que nuestro escudo lo que lleva es un brisado que identifica y que distingue a la Casa de Borbón de España de la Casa de Borbón de Francia. Es decir, nuestros jugadores nacionales estaban defendiendo un escudo que ni siquiera era el suyo, o sea, que se había denunciado hacía muchísimo tiempo, en el 2012, pero que debía ser que cuando se les agotó el lote de camisetas, hasta que la FIFA se dio cuenta y empezaron, la Federación también Española de Fútbol, a cambiar las camisetas, pues pasaron muchos años y nuestra selección nacional jugaba sin esa bandera. Bien, me dan el tiempo, esto tiene muchas más diapositivas, yo se la dejaré en un PDF a Ana Cecilia para que se las ponga, pero yo creo que ustedes pueden ir viendo o van viendo cómo ciertos detalles, ciertos elementos, poco a poco nos van dando una muestra de cuál es la imagen del Estado. ¿No? Nos van ayudando a construir esa imagen del Estado, nos ayudan a que los actos oficiales tengan una marca correcta, y si no, nos encontraremos con que la finalidad expresa, que es el organizar el acto, el que no se note el protocolo, porque el protocolo es como el maquillaje,
Es decir, el mejor protocolo es el que no se nota. Es decir, ¿cuándo llama la atención el protocolo? Pues cuando algo falla, ¿no? Entonces, el mejor protocolo, que es el que no se nota, es el que se hace cuidando todos los detalles, los más mínimos detalles. Pero que no se limiten a coger plantillas y aplicarlas sin más, sino que lo importante es el comunicar, el lograr una determinada comunicación y jugar con los elementos que tienes precisamente para construir un ceremonial que transmita esa comunicación. Nada más, no les canso más. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la doctora Dolores del Mar Sánchez González por su magnífica presentación y quisiera otra vez pedirles a todos ustedes un caluroso voto de aplausos para ella.